Hola, soy Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es para mí un placer darles a todos la bienvenida hoy a un análisis social y científico de los cambios medioambientales y la emergencia de nuevas pandemias, algo que constará de unas breves presentaciones por parte de las instituciones organizadoras que serán seguidas de unas presentaciones por parte de científicos franceses y alemanes y un breve debate final. El tema de este encuentro, la verdad es que no puede ser más actual ni más importante, ya que es una mirada crítica, es una reflexión y un análisis de la triple crisis ambiental en la que estamos, que tiene sus formas de cambio climático, de contaminación, de pérdida de biodiversidad, y todo ello interacciona y se manifiesta en amenazas dramáticas a nuestro bienestar y a nuestra salud. La COVID-19 es un claro ejemplo de alteración ambiental, de una manipulación inusual de especies de fauna que acaba en un contacto nuevo entre un patógeno y la especie humana, una nueva zoonosis, que estas zoonosis en realidad constituyen las principales enfermedades emergentes del siglo XX y del siglo XXI en el que estamos. La globalización hace el resto. El reconocimiento de que las tres crisis ambientales, con sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales, tiene el mismo origen en nuestra relación insostenible con la naturaleza, en realidad permite alumbrar soluciones también comunes a este gran desafío. Es para mí un placer presentar muy brevemente a los tres ponentes que van a arrancar con este análisis
Por un lado, Cecilia Cabello, de la FECIT, Jean-Michel Casa, de la Embajada de Francia, y Wolfgang Dold, de la Embajada de Alemania. Voy a hacer una breve reseña para conocer un poco la trayectoria profesional de estas tres personas y luego les iré dando la palabra. Cecilia Cabello Valdés es licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Estatal de Michigan, de Estados Unidos, y tiene un máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el año 2002 ha desarrollado su carrera profesional en la FECIT, dirigiendo varios departamentos en las áreas de divulgación y comunicación de la ciencia, métricas e indicadores de la I+D+I, en la gestión de la informática científica, en ciencia abierta, apoyo a la carrera y movilidad de los investigadores, en diplomacia científica, en numerosos proyectos internacionales y en el apoyo a la internacionalización de la ciencia. Actualmente es presidenta del Grupo de Trabajo Permanente de Recursos Humanos y Movilidad del Comité para el Espacio Europeo de Investigación, ERAC, y es también miembro del Grupo de Trabajo del National Experts on Science and Technology Indicators, conocido como NESTI, que reúne expertos en indicadores de ciencia y tecnología en el marco del Comité de Política Científica y Tecnológica de la OCDE. Jean-Michel Casa fue nombrado embajador de Francia ante el Reino de España por decreto presidencial en marzo del 2019 y tomó posesión de su cargo en Madrid un mes después. Tiene una larga trayectoria diplomática y podríamos destacar algunos aspectos, desde que se titulara en el Instituto de Estudios Políticos de París en el año 79 y se licenciara un año después en la Universidad de París, en la Sorbona. Pasó por numerosos puestos en la Embajada de Francia en distintos países. Fue ministro francés, participó en el Ministerio francés de Asuntos Exteriores como redactor en el Servicio de Cooperación Económica, fue asesor diplomático y de Asuntos Europeos del gabinete del ministro de Agricultura, director adjunto del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y trabajó como embajador en varios sitios, por ejemplo, en el Reino Hachemita de Jordania entre el 2002 y el 2006, o embajador ante el Estado de Israel entre el 2006 y el 2009. Más recientemente, pues fue embajador ante la República Argentina y hasta hace apenas un año embajador ante la República Portuguesa en Lisboa. Tiene diversas distinciones como Caballero de la Orden del Mérito Agrícola o de la Legión de Honor, así como Gran Cruz de la Orden de Independencia Jordana o de la Orden de Mayo Argentina o del Mérito Portugués. El tercer ponente sería Wolfgang Dold, por parte de la Embajada alemana. Nació en Estados Unidos, se licenció en Derecho y desde septiembre del 2008 ocupa el puesto de embajador de la República Federal de Alemania ante el Reino de España. Destacar entre sus múltiples trayectorias y aspectos destacables de su carrera diplomática, que actuó como director general de Servicios Centrales en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en Berlín, estuvo en la Embajada de República Federal Alemana en Atenas, fue director de infraestructura en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en Berlín. En Berlín también tuvo otros puestos destacados como delegado para el presupuesto del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, etcétera. Y tuvo, por ejemplo, algún puesto importante en la Embajada en Pretoria, en Sudáfrica, como también jefe de división de personal en Berlín. En fin, tenemos ante nosotros a tres personas con una brillante carrera profesional que nos pueden servir de marco para un problema internacional como es una pandemia, un problema ambiental que no conoce fronteras, que tiene dimensiones científicas, de las que luego también retomaremos en la segunda parte, y que tiene dimensiones económicas, sociales, culturales y también, como no, diplomática, porque hablamos de gobernanza y de ponernos de acuerdo en un nuevo orden mundial. Así que, sin más, le cedo la palabra a Cecilia Cabello de la FECIT. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias por esa introducción. Señores embajadores de Francia y de Alemania, señores y señores que están escuchando esta conferencia, es un placer para mí participar en este acto organizado conjuntamente por las embajadas de Francia y Alemania en España, a quienes agradezco su amable invitación. Me van a permitir que comience mi intervención presentándoles la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. FECIT es una fundación pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación que nació en el año 2001
Este año celebramos nuestro 20 aniversario. Una de nuestras áreas centrales de actividad es la comunicación y la divulgación de la ciencia. Nuestro objetivo último es que el ciudadano sea una parte central del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entre las actividades que llevamos a cabo en FECIT está la realización de estudios y encuestas sobre la ciencia y la tecnología que permiten conocer la opinión y las actitudes de la ciudadanía sobre cuestiones de alto impacto social. En una de estas encuestas es en la que voy a centrar hoy mi intervención. Se trata de la encuesta de percepción social sobre aspectos científicos de la COVID-19, que FECIT realizó a 2.100 españoles entre el 25 de junio y el 15 de julio del año pasado, en el 2020. El objetivo era analizar el cumplimiento de las medidas de prevención y sus actitudes ante una futura vacuna que hoy en día, afortunadamente, ya es una realidad. Según la encuesta que hicimos pública en septiembre del año pasado, el 68% de los españoles era favorable a recibir una vacuna de COVID-19. El estudio concluye que las personas mayores tienen mayor predisposición a vacunarse por COVID-19 que los más jóvenes. Las personas que presentan mayor niveles de reticencia a la vacunación eran aquellas que trabajan por cuenta propia, autónomos, por ejemplo, con niveles altos de estudios, de ingresos, y las que se consideraban a sí mismos que tienen un buen estado de salud. El 32% de la población mostraba reticencias relacionadas con la rapidez de la investigación y un 12,7% manifestó temor, efectos negativos sobre su salud. Así que hay algunas dudas. Sin embargo, cabe destacar que la confianza en las vacunas en general es alta entre la población española, en línea con los estudios previos a esta pandemia mundial. La gran mayoría de los españoles considera que las vacunas son eficaces para prevenir enfermedades. Tan solo un 4,4% muestra un desacuerdo. Y la gran mayoría considera que las vacunas son seguras. Solo un 6% está en desacuerdo. 8 de cada 10 encuestados manifestó tener un seguimiento riguroso de las 3 medidas de prevención del coronavirus: usar la mascarilla, distancia social y lavado de manos. Sin embargo, cerca de 1 de cada 10 españoles incumplía ocasionalmente alguna de las 3 medidas y un 10% adicional dijo tener seguimiento bajo en el conjunto de las 3 medidas. Ahí tenemos que ver qué podemos hacer. El estudio mostraba además que el contexto social más cercano, es decir, familiares y amigos, influye fuertemente en el cumplimiento de las medidas de prevención del coronavirus, apuntando que el cambio de hábitos es una gran medida grupal más que individual. Los resultados de este estudio, que he resumido muy brevemente, están en línea con los del Cosmo Spain, impulsado por el Organismo Mundial de la Salud, que se lleva a cabo al mismo tiempo en 31 países del mundo. Solo me queda decir que en estos momentos como el que vivimos ahora, se ha demostrado que la ciencia, la tecnología y la innovación juegan un papel fundamental para superar esta crisis sanitaria. En este sentido, esta crisis debe interpretarse en términos de oportunidad para lograr un sistema de investigación fuerte que cuenta con el respaldo de la sociedad, una sociedad formada y comprometida con la ciencia. En FECIT, en la fundación en la que yo dirijo, trabajamos para que así sea. Muchas gracias de nuevo a los organizadores y a ustedes por la atención. Muchas gracias, Cecilia, por esta interesante visión muy breve, pero muy al grano sobre la respuesta social y la importancia de la ciencia para esta emergencia de la pandemia de la COVID-19. Tiene ahora la palabra Jean-Michel Casas, cuando quieras. Gracias. Estimado embajador de Alemania, querido Wolfgang, muy estimada directora general de la FECIT, estimada Cecilia Cabello, muy estimado moderador Fernando Valladares, señoras y señores, me agrada muchísimo atender este encuentro a pesar de su forma virtual, a la donde mi querido amigo Wolfgang y nuestros socios españoles científicos, socios privilegiados. Este evento emana de una visión compartida por ambas embajadas e ilustra la voluntad europea de hoy en día respecto al tema ambiental y la biodiversidad. Hace menos de un mes
celebramos el 5º aniversario del Acuerdo de París. Con tal motivos, pusimos de relieve el afán de nuestras naciones por cambiar las previsiones dramáticas de los científicos. Desde su llegada al poder, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en su elección en 2017, da un enfoque especial a la lucha contra el cambio climático. Acaba de presidir la One Planet Summit en París, cuya meta fue este año precisamente proteger la biodiversidad. El reto global consiste ahora en fomentar la transición ecológica y el desarrollo sostenible a nivel tanto individual como nacional industrial. Aunque no lo parezca a primera vista, este afán y la pandemia están directamente vinculados, como lo han demostrado varios investigadores, dos de los cuales están con nosotros hoy, el francés Serge Morand del CNRS y la doctora alemana Simone Sommer. El 100% de las pandemias, incluso la COVID-19, surgen de interacciones descontroladas entre el ser humano y el resto del reino animal. A través de la pandemia destacan consecuencias muy concretas de dicho descontrol, pérdidas humanas y colapso económico. Más de 2 millones de personas han muerto ya de la COVID en el mundo. En términos económicos, en julio pasado se ha estimado el costo de la pandemia alrededor de 100 miles de millones de euros. 100 miles de millones de euros, sin hablar del desempleo, de las consecuencias humanas. Debemos cambiar de paradigma para seguir juntos adelante. Tenemos que prestar atención al potencial precio político también de esta crisis. Frente a la COVID, hemos vuelto a descubrir nuestra dependencia y la necesidad de una respuesta europea coordinada y fuerte. Un eje es el de la cooperación. Debemos unir nuestras fuerzas, competencias científicas para la protección del medio ambiente. Las nuevas energías, las soluciones de movilidad sostenible, la medicina, la biología, las innovaciones digitales son sectores estratégicos en este camino. Las universidades, los centros de investigación, las empresas, industrias son los actores imprescindibles para alcanzar un futuro sostenible. Pero no pueden actuar solos. Los objetivos del desarrollo sostenible, el programa Horizon Europe o el histórico Plan Europeo de Recuperación, que fue el fruto de la cooperación de una iniciativa franco-alemana, son herramientas necesarias para dar pasos hacia adelante. La sinergia de acción es esencial para alcanzar el objetivo global y ambicioso. Fue el mensaje del Plan de Recuperación Europeo que acabo de mencionar, y es el mensaje que quería compartir con ustedes hoy, especialmente con mi colega alemán. Gracias. Muchas gracias, embajador. Ha sido muy ilustrativo, también muy breve y muy de agradecer esa visión global sobre los acuerdos internacionales, sobre la importancia de la sostenibilidad. Y tiene ahora la palabra Wolfgang Dold, de la Embajada Alemana en España, en Madrid. Muchas gracias, profesor Valladares, Jean-Michel Casas, señora Cecilia Caballo. Cambios ambientales y emergencia de nuevas enfermedades. Dos temas que desafortunadamente son más actuales que nunca y, como ya ha dicho Jean-Michel, tienen su vínculo directo. Nadie se imaginaba al inicio del año 2020 que un virus podría cambiar nuestro día a día tan drásticamente al cabo de tan poco tiempo. Ahora, un año después, hemos aprendido bastante sobre el virus y, sin embargo, nos queda un largo camino hasta que se pueda declarar que esta pandemia está controlada. Lo que sí hemos visto es que el virus desconoce fronteras. En la Unión Europea hemos trabajado juntos para conseguir vacunas, crear ayudas económicas y, en los momentos más complicados, nuestros sanitarios se han ayudado mutuamente a salvar vidas. De una cierta manera se puede decir que el año 2020 ha sido un año bueno para el proyecto europeo. La experiencia de este año tan duro ha sido que mantener la cohesión nos hace fuertes en nuestra lucha contra los efectos de la pandemia. Hoy sabemos más que antes que hay un vínculo estrecho entre el brote de una pandemia y los efectos de la contaminación, en particular del calentamiento global. Necesitamos una mirada más global
Si queremos evitar que surjan pandemias nuevas, no podemos limitarnos a controlar el virus con medidas sanitarias. E igualmente no podemos limitarnos a recomponer la economía técnicamente para volver al modelo económico que teníamos antes. Por eso había que vincular la reconstrucción europea a la sostenibilidad. Este concepto clave y el hilo conductor en el debate de hoy. Preservar la sostenibilidad y por tanto proteger la biodiversidad parece ser a largo plazo medidas tan importantes en la lucha contra las pandemias como las medidas sanitarias, o sea, los medicamentos y las vacunas. En este contexto es un gran paso la luz verde del Consejo Europeo durante la presidencia alemana en octubre de 2020 para la Estrategia Europea de la biodiversidad en 2030. Jean-Michel ha mencionado el evento One Planet Summit en París, donde se acordaron puntos clave de la estrategia europea como la protección del 30% de espacios marítimos y terrestres hasta el año 2030, también con países fuera de la Unión Europea. España acaba de sumarse al compromiso renovado de la Declaración de Ámsterdam, que tiene el objetivo de promover la eliminación de la deforestación en las cadenas de suministro de productos básicos agrícolas a países europeos. Esta es una buena noticia. Ya son 9 países europeos, incluidos España, Francia y Alemania, los que promueven la sostenibilidad de la producción agrícola recogida en la Declaración de Ámsterdam. Estoy convencido de que juntos conseguiremos que sean más países en el futuro. Por eso me alegro mucho de estar hoy con ustedes en este evento organizado en conjunto entre las embajadas de Francia y Alemania en España. Tenemos hoy 2 científicos maravillosos que investigan justamente los efectos de la desaparición de la biodiversidad en nuestra ecología. Estoy muy de acuerdo con Jean-Michel al 100%. Nuestra colaboración científica a nivel internacional tiene que ser igual de fuerte que la colaboración que hemos conseguido para paliar los efectos de la pandemia. Además, no olvidemos que cuantos más conocimientos tengamos, mejores decisiones podremos tomar. Estoy seguro de que adquiriremos mucho conocimiento hoy y quiero agradecer su tiempo y dedicación a las ponentes, la doctora Simone Sommer y el doctor Serge Morand, y por su moderación el doctor Fernando Valladares. Les deseo mucha salud y mucho ánimo en este año 2021. En primer lugar, me gustaría expresar nuestro agradecimiento a las embajadas de Francia y Alemania y a todo el personal y a las muchas personas que han hecho posible este evento tan actual y tan importante. Como primeras palabras de presentación para calentar y poner el marco conceptual, recordar que la COVID-19 ha impactado nuestras vidas de forma muy importante durante el último año. Casi 2 millones de personas han muerto a causa de estas históricas pandemias y más de la mitad de la población humana ha estado confinada en casa durante al menos algunas semanas o meses a lo largo de 2020. Aunque ya tenemos varias vacunas obtenidas en un periodo de tiempo extremadamente corto, gracias a la intensiva y alta calidad del trabajo de muchos científicos en todo el mundo, el coronavirus sigue aún siendo algo activo y peligroso para todos nosotros. En gran medida, el COVID-19, como la mayoría de las enfermedades zoonóticas, está asociada con la degradación ambiental y con la globalización, y es mucho lo que tenemos que aprender para evitar o controlar mejor estas enfermedades que aumentan en frecuencia y en intensidad. Para abordar este importante y oportuno tema, contamos hoy con 2 científicos muy destacados, Simone Sommer y Serge Morand. Simone Sommer es directora del Instituto de Ecología Evolutiva y Genómica de la Conservación de la Universidad de Ulm
y también jefa de la Unidad de Conservación Genómica y Ecosalud de la misma Universidad de Ulm, en Alemania. Es una científica muy activa y muy reconocida, con un gran número de publicaciones y méritos que invitamos a que se consulte en su extensa página web en la Universidad de Ulm, en la Unidad de Ecología y Conservación. Ella está muy interesada y ha hecho grandes contribuciones sobre las consecuencias del impacto antropogénico y los cambios ecológicos asociados en la salud de la vida silvestre, cambios en la ecología, en la genética de las poblaciones, en la prevalencia e intensidad de infecciones, en las interacciones entre huésped y patógeno y entre enfermedades zoonóticas emergentes, que hoy es el tema principal de debate y de presentación. En segundo lugar, tendremos a Serge Morin. Serge Morin es director de investigación del CNRS en la Universidad de Montpellier, en Francia. Es un científico altamente citado con más de 400 publicaciones científicas y trabaja en ecología evolutiva y ecología de enfermedades, con una investigación muy centrada en los vínculos entre biodiversidad, salud y bienestar. También tiene una página web muy extensa y muy interesante, y se puede encontrar información sobre él en ResearchGate y en Google Scholar, como de la mayoría de los científicos, digamos, de calidad y que tiene un alto récord de publicaciones. Serge se define a sí mismo como un ecólogo de campo, con especial énfasis en viajes y actividades de campo en Tailandia, Camboya, Laos, Filipinas y Vietnam. Está muy preocupado, muy interesado en el papel de la biodiversidad con respecto a las enfermedades infecciosas, y entre sus principales logros destaca el desarrollo de un nuevo dominio, de un nuevo área de investigación en ecología social de la salud, vinculando medio ambiente, cambios en el uso de la tierra, cambio climático, biodiversidad, socioeconomía y la ecología evolutiva y la epidemiología de las enfermedades zoonóticas. Así pues, sin mayores introducciones de estos científicos que podríamos estar hablando de su biografía en extenso, entremos a la primera de las presentaciones a cargo de Simone Sommer. Cuando quieras. Bien, entonces, para empezar, voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden ver mi pantalla? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esas amables palabras de introducción y muchísimas gracias de corazón a los organizadores y por la invitación en este evento y poder participar en él. Es para mí un gran placer, un gran honor también poder estar aquí con ustedes. Evidentemente, el cuidado de la naturaleza y el coronavirus es algo que ya nos preocupa desde hace un año. Como hemos escuchado muy frecuentemente, el 60% de todas las infecciones humanas tienen orígenes zoonóticos y 70% de ellos tienen su origen en el mundo animal. Los científicos, los ecologistas, hace años ya dicen que nuestra biodiversidad se ve amenazada por las enfermedades infecciosas. Pensemos, por ejemplo, en la destrucción de los hábitats como uno de los vectores fundamentales en esta pérdida. También en lo que se refiere a temas como cambio climático, enfermedades, cambio climático, ya digo, erosión genética, etcétera, etcétera. Todas estas enfermedades infecciosas, evidentemente, no acaban solamente en el mundo salvaje, en el mundo animal, sino que también afecta al ser humano. Lo cierto es que hay enfermedades zoonóticas humanas desde que el ser humano se sedentarizó y desde que, en consecuencia, vive en mayor densidad, de forma más densa. Y ya hemos tenido casos de viruela en el tercer siglo antes de Jesucristo, en el imperio egipcio. Todo esto luego pasó a México en el siglo XVI. Es decir, que la historia de la humanidad se ve atravesada transversalmente por estas influencias víricas. En los últimos años, evidentemente, esto se ha incrementado, evidentemente también por la intensidad de la densidad, también por la globalización y también por la cantidad
de intervenciones que hacemos en la naturaleza y los equilibrios, las dificultades de equilibrio y de salud que sufre la naturaleza. Tuvimos ejemplos históricos, hemos tenido el ébola, ya en 1918-20 hubo la famosa gripe española, diferentes enfermedades causadas por víricas causadas por los cerdos o por los pájaros. Bueno, y ahora hemos pasado al coronavirus. Hemos tenido el SARS, el MERS y luego el COVID-19, con más de 2 millones de personas fallecidas, como ya se dijo en la introducción. ¿Cómo pueden surgir este tipo de enfermedades zoonóticas? ¿Cuáles son los patógenos? Para mí, como bióloga de campo, es importante determinar o ver que evidentemente los virus y las bacterias son elementos fundamentales y presenciales en nuestro entorno. Las nuevas infecciones solamente pueden ocurrir cuando hay contactos no naturales entre personas o animales, especies que están en el origen y otras en las que este virus esta bacteria se puede asentar. Tenemos, por ejemplo, el contacto incrementado entre especies, por ejemplo, en África, por el comercio con especies salvajes. Eso, por ejemplo, afectó mucho en África. Y luego tenemos lo mismo también en Asia, en lo referente al SARS. Esto ocurre con los pájaros, que muchas veces estos virus luego afectan a especies domésticas, y también lo mismo ocurre en el caso de los cerdos mantenidos en ganadería industrial. Es decir, que tenemos aquí un montón de cadenas que se producen desde el mundo salvaje al entorno humano y en definitiva que afectan al ser humano. También, evidentemente, tiene que ver con todo ello la pérdida de biodiversidad, lo cual provoca también grandes alteraciones. En 2020 hemos visto muy bien que 31% de las enfermedades zoonóticas del ser humano tienen que ver con la deforestación. Y no es que el ser humano simplemente irrumpa en los bosques. Es interesante, por ejemplo, es muy bonito entrar en una jungla, pero el problema aquí es que los animales salvajes pierden su hábitat, y aquellos que tienen capacidad de adaptación no les queda más remedio que colonizar los espacios marginales en los que entran con contacto con los animales domésticos, y ahí es donde se produce este efecto de contagio. ¿Cuáles son los vectores principales en materia de pérdida de biodiversidad y de deforestación? Evidentemente, aquí tenemos en primer lugar lo que ocurre en América del Sur, por ejemplo, en las plantaciones de soja, también ocurre en el Amazonas, en el Mato Grosso. Toda esta deforestación muchas veces no sirve solamente para la alimentación, sino que muchas veces se utiliza para la alimentación de especies domésticas. Tenemos el ejemplo del aceite de palma en Indonesia, el cual también tiene consecuencias muy graves. Y lo cierto es que se podría evitar, porque de hecho no hace falta que, por ejemplo, el gasoil biológico o biogasoil se produzca de esta forma. Es decir que aquí tenemos en esta diapositiva vemos que aparentemente podría parecer esto como una especie de baraja de cartas. No, esto no es una cosa aleatoria, sino que esto sigue unos esquemas. Tenemos especialistas, o sea, especies especialistas que pueden, por ejemplo, desaparecer o disminuir
disminuir en su existencia. Muchas veces pierden su inmunidad o no se pueden defender inmunológicamente. Y esto tiene sus consecuencias en lo que estamos diciendo. Hay otras especies, en cambio, que tienen mayor capacidad de adaptación. Aguantan, ven aquí ustedes la curva, pueden aguantar una pequeña bajada en su capacidad de adaptarse, pero llega el momento en el que se adaptan, con lo cual se encuentran con que ya no hay depredadores y, ya que son tan adaptables, muchas veces también están muy expandidos y de esta forma pueden frecuentemente ser finalizar siendo unas reservas de patógenas, de forma que en contacto en la cadena que hemos mencionado antes, la del animal salvaje al animal doméstico y del ser humano, pues llegan a cumplir esta función patógena. Si, por ejemplo, tenemos aquí muchos tipos de roedores grandes, los marsupiales, los agutis, luego los más pequeños, ratas, ratones. Y si entra, por ejemplo, aquí un roedor, una rata, entonces, a raíz de esta reducido espacio, se produce una vez que ya solamente hay animales de especies generalistas, entonces es cuando se produce una densidad mayor, con lo cual el patógeno se puede expandir. En caso de un virus, por ejemplo, se producen mutaciones, especialmente cuando hay grandes densidades, y entonces es cuando surge el riesgo de que en los márgenes de este ámbito los generalistas tengan contacto con los animales domésticos y, en definitiva, con el ser humano. Y de esa forma se produce la transmisión. Ahora, por favor, les quiero llevar a un viaje conmigo a Panamá, donde trabajamos con científicos y vemos más en detalle los diferentes patógenos que surgen en diferentes familias de animales. Tenemos aquí vamos a ver aquí más en detalle cómo está el tema en Panamá. Tenemos aquí el bosque, evidentemente es una maravilla de bosque o de selva tropical, pero evidentemente todo esto es la teoría. La práctica todo esto está entreverado por la naturaleza colonizada, por la agricultura. También tenemos islas forestales, es decir, islas que en su totalidad están cubiertas por bosque, en la que tenemos especies animales que no tienen contacto con las especies domésticas. Y aquí es donde ocurren estas destrucciones del medio ambiente y se producen estos efectos zoonóticos. Quiero enseñarles una serie de ejemplos, una serie de resultados. Ya digo, tenemos aquí el ejemplo de un generalista que es este tipo de rata. Se trata de este animal es una reserva de patógeno. En sí no está enferma, pero es un transmisor. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de diferentes especies, como los roedores o los ungulados. Aquí tenemos una alta densidad de este tipo de roedor y, vinculado a la existencia y a la presencia de este roedor, tenemos este hepacivirus, que es directamente responsable de esta enfermedad. Vamos al ejemplo de los murciélagos. La mayor parte de estos murciélagos son especialistas, pero también algunos generalistas. Y estos generalistas son los que aumentan en densidad y son los que son portadores de astrovirus, son los que provocan diarreas, especialmente
en los niños, eso es peligroso especialmente para el sector infantil, y especialmente en el sector de las carolias perspicilatas es donde vemos un incremento. Y aquí vemos una gran cantidad de secuencias, son los puntos amarillos que tenemos aquí a la derecha. Eso no lo vemos en el bosque tropical continuo o denso. Es decir, que vemos claramente que esto está vinculado a la discontinuidad en el hábitat natural. ¿Qué ocurre? Estos murciélagos, ellos mismos son inmunes contra los astrovirus, pero en el caso del ser humano provocan diarreas. Entonces, hemos investigado si hay una diferencia, si hay una alteración en el mundo de las bacterias. Evidentemente, aquí hay una serie de funciones muy importantes en nuestro sistema inmunitario que provocan esas bacterias. Una vez que, si comparamos animales infectados con animales no infectados y vemos cómo cambia la relación de estas bacterias, vemos esa serie de consecuencias. 0 significa que no hay alteraciones. Azul significa que esas bacterias se han reducido y rojo significa que han aumentado. Entonces, si vemos qué es lo que se reduce, en el caso de los murciélagos, vemos especialmente las familias de animales escritas en verde. Son bacterias muy importantes para el bienestar de un organismo. Estas son las que desaparecen o disminuyen radicalmente. Lo que se incrementa exponencialmente son las que están marcadas en rojo. Y esas son especies o familias que contienen patógenos. Quizá conozcan, por ejemplo, el Clostridium como uno de los más importantes. En los organismos adultos no vemos tanto la pérdida de los comensales. Aquí no habría ninguno verde, pero claramente vemos un incremento de patógenos al lado derecho. Es decir, que también los generalistas, que en sí están sanos, pueden provocar modificaciones de comunidades bacterianas, lo cual lleva a infecciones y, en definitiva, tienen en sí un potencial zoonótico. Es muy interesante que esto también lo vemos en primates en Madagascar, con adenovirus. Aquí tenemos la misma imagen. Claramente vemos un aumento de los patógenos. ¿Qué significa esto? Cuando nos salimos de Panamá y proyectamos una imagen general o superior, vemos entonces que hay un análisis muy interesante que apareció el año pasado en el mundo científico, con la diferenciación del bosque primario al bosque secundario y la intensidad o la presencia de especies que eran huéspedes, si eso tiene influencia con el ser humano o no. Aquí tenemos el caso de vamos a ver lo que está en los cuadritos rojos, es decir, que son los roedores y los murciélagos y los primates. Aquí tenemos la línea discontinua, es el control, es decir, que sería el bosque primario, y luego vemos las disfunciones. En las disfunciones aumentan aquellas especies que pueden ser huéspedes potencialmente peligrosos para el ser humano, y en cambio disminuyen en verde los que no lo son. Eso lo podemos comparar con un generalista y con un especialista. Sería exactamente lo mismo. Lo mismo ocurre con los roedores. Tenemos aquí los generalistas, que son los que aguantan bien las disfunciones y que son los responsables de las infecciones zoonóticas, y en verde los que no tienen enfermedades y son los que disminuyen. En primates tenemos solamente especialistas, todos disminuyen, pero también aquí vemos que aquellas especies que tienen contactos marginales con las especies domésticas son los que por lo general son huéspedes de enfermedades zoonóticas, y de esta forma no hay efectos beneficiosos para el ser humano. Todo esto nos muestra que hay una gran interrelación entre lo que ocurre y las disfunciones en la pérdida de biodiversidad. Todo esto no tiene que ver con que per se estas especies sean más vulnerables, sino que 40% de todas las especies fundamentales de estas especies son roedores.
y una gran cantidad de ellos son roedores. Y en esta gran cantidad de especies tenemos algunas que son generalistas y con ello tienen un potencial de patógeno o de infección de otras especies. Vamos entonces ahora ya a nuestra última reflexión y vamos a ver cómo se produce esta red de infecciones zoonóticas en el ser humano y cómo está vinculado esto a sus orígenes en la naturaleza. Aquí tenemos 5.375 especies de mamíferos y 609 de ellas, 11%, contienen un virus potencialmente peligroso desde el punto de vista zoonótico para el ser humano. 354 especies, es decir, que el 58% tiene solamente un virus zoonóticamente relevante para el ser humano. Esos serían los puntos pequeños. 255 especies son las que almacenan o tienen dentro de ellos más de un virus. Esos son los puntos más grandes, los nódulos más grandes. Entonces ya ven ustedes que los animales domésticos son los que son más relevantes, con más del 50%. Solamente 12 especies. Algunos, ya ven ustedes, tal vez tienen puntos pequeñitos. Aquí este virus no aparece en otro sitio, pero tenemos, sin embargo, otros virus que aparecen tanto en los roedores como en los murciélagos, en los primates, en los animales domésticos, y todos, evidentemente, también aparecen en el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder evitar una nueva infección zoonótica? Un nuevo punto rojo, una nueva infección vírica o de otro tipo que aparezca en algún sitio, ya sea con los roedores o en los primates o en los animales domésticos o donde sea. La única posibilidad que tenemos para evitar esto consiste en reducir el comercio de animales salvajes, reducir las granjas intensivas de ganadería y evitar la destrucción de los hábitats naturales. Creo que tenemos que tener muy claro que la única aproximación posible es la protección de los animales salvajes y del medio ambiente. Y ya que nuestra Tierra ha alcanzado muchos puntos en los que estamos ya casi llegando al no retorno, es cuando vemos ahora que el ser humano tiene que darse cuenta de que no podemos pretender ser la especie dominante en el mundo. Lo tenemos muy claro, tenemos que tener muy claro que la pandemia tiene orígenes en la actuación humana y aquí hay que actuar para evitar más pandemias. En ese sentido, el 11 de enero de este año tuvo lugar el One Planet Summit, la cumbre de un planeta bajo el patronazgo del presidente Macron. Evidentemente, casi todo el evento fue virtual. Aquí es una imagen del Eliseo. Muchos representantes de alto nivel de muchos estados se han comprometido, han pronunciado de forma verbal de que 30% de la superficie del mundo se ponga bajo protección. Esperemos que esto no sea más que palabras. Les agradezco mucho sus palabras. Muchísimas gracias a mi grupo de trabajo, a todos mis asistentes de campo, a los compañeros o los partners o socios de cooperación, evidentemente a mis compañeros de Canadá, a los sponsors y a todos por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Simón, por esta interesante presentación. Vamos a guardar las preguntas que suscita para el final. Y ahora es el turno de Serge Morán. Cuando quieras, Serge. Buenos días. Muchas gracias, Fernando, por esta presentación. Gracias de verdad a la Embajada de Francia y Alemania que nos han permitido organizar este encuentro. Y de hecho me permite retomar la excelente presentación de mi compañera Simón, a la que cito de hecho en mis trabajos. Y puedo decir que este One Planet Summit ha sido una iniciativa de hecho de Francia y Alemania que permite una preparación para abordar el tema de las enfermedades zoonóticas. Antes de hacer mi presentación, me gustaría ver un pequeño vídeo grabado sobre el terreno en un trabajo con comunidades locales en el norte de Tailandia y gracias finalmente a un reportaje de France 2 producido por Hakim Abdelkalek y Vincent Reynaud.
Vamos a verlo. Estamos en el norte de Tailandia, cerca de la frontera con Laos, en el corazón de esta Asia, que es un gran reservorio de virus potenciales. En el medio de los arrozales, esta pick-up lleva una misión muy especial. A bordo, el profesor francés Serge Moreau y su colega tailandés son los centinelas de las futuras pandemias, son cazadores de virus. ¿Es usted un investigador, un cazador de virus? Sí, podríamos decirlo así. Estamos buscando estos virus que circulan en la fauna salvaje entre los animales antes de que contagien al ser humano. Para perseguir a estos virus tienen que ir a aldeas remotas en la naturaleza de Tailandia, ahí donde pueden aparecer las futuras pandemias. Con su colega francés, el doctor Michel de Garin, hoy va a estudiar los perros de la aldea. Veo que ya estáis instalados. Perros domesticados, pero que vagabundean por los arrozales, por el bosque. Los científicos cazadores de virus van a examinar cada perro, uno por uno. Primero les sacan sangre, luego cogen las pulgas, los ácaros, los parásitos que están en la epidermis del animal, como estas garrapatas, potencialmente peligrosas para los seres humanos. Efectivamente, estas garrapatas ya se han alimentado de roedores, de ratas que están en el bosque o incluso de cerdos, y es muy interesante para comprender qué tipo de virus o de microbios pueden transmitir al perro, y luego ese perro será un reservorio de infecciones para sus amos. En la aldea, las enfermedades transmitidas a los seres humanos están en plena emergencia. Este hombre explica que ha sido mordido por una garrapata hace poco, y los equipos de Serge Moreau ya han estudiado una parte de esas garrapatas de la aldea. Hemos descubierto una diversidad enorme de virus, potencialmente nuevos virus, que circulan en la fauna salvaje, entre los animales domésticos también, y con un poco de exposición en los seres humanos realmente todavía no está muy claro. ¿Virus potencialmente peligrosos? Sí, por supuesto. De aldea en aldea, el profesor Serge Moreau va a examinar a unos 20 perros hoy. Estos estudios están financiados por el gobierno francés y tailandés, y si encuentra una nueva infección, advierte a las autoridades nacionales sanitarias para evitar pandemias como la de la COVID-19, pandemias que se multiplican en las últimas décadas. La gripe porcina H1N1 partió de una gran granja de cerdos en México y de ahí al resto del planeta. El primer SARS-CoV, 2003, fue una jineta y un murciélago en China, y de ahí al resto del planeta. El MERS, coronavirus, en 2014, Oriente Medio, murciélago, dromedario y el resto del planeta. ¿Cómo explicar la multiplicación de las pandemias en los últimos años? Por una gran parte se explica con la acción del ser humano en el ecosistema natural y en la vida salvaje. Esta acción del ser humano lo vemos aquí, en un parque nacional, nuevas plantaciones de hevea, árboles que producen látex para fabricar caucho. Y con la demanda china, este cultivo se ha disparado en Tailandia en los últimos años, y según Serge Moreau hay una ruptura de los ecosistemas locales. Sí, ya no hay predadores para matar a las ratas, ya no hay predadores para matar a los mosquitos, así que finalmente esas ratas y esos mosquitos y otros aumentan en densidad. Los virus, están encantados, se propagan rápidamente en estas poblaciones y luego acaban en los seres humanos que vienen aquí a trabajar en estas plantaciones, que quedan infectados. El mismo fenómeno con la multiplicación de las presas en Asia, en el Mekong o en este afluente de un río que atraviesa toda Tailandia. Inmensos reservorios de agua creados artificialmente provocan un efecto dominó favorable a los virus. Estas presas retienen agua de forma permanente, es perfecto para los mosquitos que pueden venir aquí. Son reservas de agua también permanentes, interesantes para los pájaros acuáticos, aumentan su densidad
entre los pájaros y los mosquitos, se amplifica la presencia de virus y evidentemente estos pueden acabar en los seres humanos. Antes había virus que estaban solo en los pájaros y ahora los encontramos en los seres humanos, en Tailandia. Esto está ligado a estas condiciones. La inmensa mayoría de estos virus seguramente no serán peligrosos para el ser humano, pero la COVID-19 muestra hasta qué punto un solo virus puede obstaculizar el desarrollo del mundo. Ahora me gustaría compartir mi pantalla con una pequeña presentación que va a completar la presentación anterior de Simón, y esta presentación se plantea una pregunta: ¿cuáles son esos grandes cambios medioambientales ligados a las enfermedades emergentes? Y podríamos decir que la primera consecuencia, lo primero que podemos ver es la gran aceleración de las epidemias. Cada vez hay más epidemias de enfermedades infecciosas, zoonóticas o de tipo vectorial. Tenemos también animales domésticos que cada vez tienen más enfermedades, y todo ello está muy ligado a la globalización. Imaginemos que en 1970 había 500 millones de pasajeros aéreos. En 2019, justo antes de esta parada por la COVID-19, había más de 4 millones de personas viajando por avión. Todo eso, finalmente, ¿a qué se debe? A dos aspectos. El primero, que hemos debatido antes con la presentación de Simón, es la gran aceleración de la ganadería. Si tomamos los datos oficiales, vemos que hay un aumento de todas las producciones animales, bovino, porcino, 500 millones hace unos años, ahora estamos en 1.500 millones. Hemos pasado de unos millones a varios miles de millones, por ejemplo, de pollos. Así que realmente hay un aumento que se ha disparado de ganadería, y finalmente el número es mucho más importante que las especies salvajes. Es decir, que hay una dominancia de esa ganadería. El planeta está dominado por animales que no son salvajes y por seres humanos, comparado a los animales salvajes. Las consecuencias es un aumento. Primero, cuando miramos las bases internacionales oficiales, está totalmente ligado a la pérdida de biodiversidad, fuertemente, y en segundo lugar, este aumento está ligado al aumento de las epidemias para los seres humanos y para los animales domésticos. Por lo tanto, gran aceleración, grandes cambios en los ecosistemas, en concreto la deforestación. Acabamos de revisar los análisis globales para las enfermedades zoonóticas y sobre las enfermedades vectoriales, y nos damos cuenta que desde los años 90 el bosque tropical disminuye, y esto está ligado a un aumento de las epidemias de las enfermedades infecciosas, zoonóticas y vectoriales, sobre todo en las zonas con gran deforestación. Y hay que decir también que el aumento de plantaciones comerciales, como el aceite de palma, también están asociadas a un aumento de las epidemias zoonóticas. El número de epidemias desde los años 90 ha aumentado enormemente. Y finalmente, todo esto, como se ha dicho antes, está ligado con esa gran aceleración de la pérdida de biodiversidad. En el último informe Living Planet del año 2020 se demuestra claramente esa pérdida constante de población animal. Nos lo dicen muchísimas instituciones
todas inciden en ello. Y si vemos estos datos, con datos muy recientes que he retomado, vemos que en primer lugar ahí los países con una fuerte biodiversidad son países en los que hay más enfermedades infecciosas. Eso es normal porque la biodiversidad también es la biodiversidad de los patógenos, pero no significa que una enfermedad infecciosa vaya a producir una epidemia. Sin embargo, si vemos el impacto de esa biodiversidad en peligro, el número de animales en peligro, nos damos cuenta de que el número de epidemias en relación a esa biodiversidad de enfermedades infecciosas también aumenta de forma considerable. Es decir, que finalmente la pérdida de biodiversidad nos muestra que hemos perdido al mismo tiempo una protección fuerte, con puntos calientes, por ejemplo, en América Central, cada vez más en África y sobre todo en Asia, en el sureste asiático. Así que hemos empezado a ver este vínculo entre ese paso de virus de la fauna salvaje a la doméstica y luego el ser humano, lo que explica muchas pandemias, en concreto la del coronavirus. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué hacemos ahora? El futuro es hoy. Bien, pues hay dos aspectos a tener en cuenta. El aspecto sanitario para la salud de los animales, de los seres humanos, pero además hace falta hacer mucho más, hacer muchos más esfuerzos en el medio ambiente para trabajar en esa salud animal y del ser humano. Son los trabajos que ha mostrado Simón y que yo también he podido mostrar, pero somos todavía demasiado pocos en ocuparnos de estos temas. Hace falta que haya más investigadores. La segunda reflexión es decir que todo esto está ligado a los grandes cambios medioambientales. Es el gran concepto de salud planetaria, que lo que postula es que la salud humana y la civilización humana se basa en sistemas naturales que tienen que funcionar bien y, por lo tanto, finalmente tiene que haber una buena intendencia de esos sistemas naturales. Por lo tanto, soluciones, empieza a haber trabajos apoyados por los trabajos por Naciones Unidas, por la UNESCO. Nos hacen falta soluciones basadas en la naturaleza, en el conocimiento ecológico que permita trabajar en los ecosistemas. Y hay un trabajo muy interesante publicado hace 2 años por Lancet que muestra que en Camboya, cuando vemos la salud humana, es mucho mejor cuando esas personas viven cerca de los parques nacionales y se degrada cuando esas personas viven en zonas de deforestación. Así que finalmente biodiversidad y salud van de la mano. Y eso hay que subrayarlo. Por lo tanto, hay que redescubrir estos trabajos de campo con paisajes que protejan la biodiversidad y la salud. Es decir, poder finalmente, mediante la ecología, a través de la antropología y la salud humana, poder trabajar en los ecosistemas para el bienestar humano y del resto de especies. Y para eso tenemos instrumentos que son los instrumentos del desarrollo sostenible o la Convención de la Biodiversidad, con la gran reflexión que va a arrancar, que ha arrancado este año sobre los objetivos que nos ocupan. En conclusión, y en torno a esto, a esta coviabilidad entre los sistemas sociales y ecológicos, hay que repensar toda la situación, hay que establecer ese vínculo entre la salud de los ecosistemas, la salud de los servicios y la salud planetaria, es decir, promover un vínculo entre todas las piezas que componen el planeta. Por lo tanto, esto va más allá de lo interdisciplinario. Es intersectorial lograr que las administraciones y los diferentes departamentos e institutos trabajen juntos por la salud humana, animal y la salud planetaria, la salud natural.
Por lo tanto, tenemos que compartir nuestras experiencias todos juntos. No tenemos suficiente experiencia y suficiente interacción entre las comunidades y entre las partes interesadas. Necesitamos establecer mejores prácticas sobre el One Health y sobre la salud en general de nuestros ecosistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Serge, por una estimulante presentación que ha levantado muchos temas que ahora podemos desarrollar con ayuda de Simón también, los tres. Yo tengo algunas preguntas. Que podemos emplear como para expandir algunos de los temas. En primer lugar, quería hacer una reflexión, compartir con vosotros que hay aspectos de la medicina clásica como la virología o la epidemiología que ahora estamos viendo que no son suficientes para hacer frente al estudio y a la prevención de las pandemias. En vuestra opinión, iba a empezar primero por Simón y después por Serge, y las preguntas van a ser para los dos, pero vamos en ese orden, si os parece bien. ¿Pensáis que hay suficiente conocimiento ecológico de medio ambiente, biodiversidad, de esa otra parte que no es la medicina, ¿no? Que la medicina, los virólogos y epidemiólogos y otros especialistas de medicina ya tienen un cuerpo de doctrina, ya tienen décadas de trabajo, pero quizá ha sorprendido a muchos en este momento de la COVID del año pasado la importancia de la ecología y la biodiversidad que vosotros habéis puesto también en vuestras presentaciones. ¿Pensáis que sabemos suficiente de ecología, de biodiversidad, de cómo funciona el medio ambiente para tomar más acciones de prevención y control? Simón. Gracias por la pregunta. Creo que no sabemos bastante sobre cómo se producen los esquemas de contagio. Nosotros lo que hacemos, Serge, por ejemplo, trabaja en África Sur Oriental, yo sobre todo en el trópico de América Latina, de América del Sur y Centroamérica. Lo que hacemos para estas regiones en las que estamos haciendo estas investigaciones. Evidentemente todo esto es muy complejo y muy costoso. Esta recopilación de información de las especies naturales o especies salvajes es muy intensiva en lo que a trabajo y esfuerzo se refiere, de forma que estamos solamente vislumbrando la punta del iceberg. Tenemos muchos indicios, evidentemente somos conscientes de que la destrucción del medio ambiente y la agricultura intensiva son factores fundamentales, pero estamos, ya digo, al principio, y como ya dijo Serge al final de su discurso, necesitamos más científicos que participan. Necesitamos más personas que participen. Cuanto más conocimiento tengamos, más fácil será para nosotros tomar medidas para la protección, para la biodiversidad, que en definitiva supongan la protección del ser humano y de nuestros animales domésticos. Serge, ¿algún comentario más? Sí, realmente no puedo decir mucho más de lo que ha dicho Simón. Es la alianza que hay que forjar entre la ecología y la biología evolutiva. Es una comprensión, una secuencia no dice nada, una secuencia aislada de un virus no dice nada. Y si nos quedamos en eso, pues no es mucho. Tendremos una herramienta diagnóstica como mucho. Hay que repensar esto en el contexto ecológico y finalmente saber en un contexto evolutivo qué tenemos, porque eso es lo que nos va a dar conocimiento sobre las capacidades evolutivas, adaptativas de los reservorios y de los agentes, y eso nos permitirá tener un contexto ecológico, que es un contexto social, es decir, que finalmente es social ecológico, para hacer una buena ecología evolutiva. Bien, otro aspecto que en las dos presentaciones ha salido como algo relevante es la globalización. La globalización es clave y ha sido clave en la expansión del COVID-19 y de otras zoonosis, y será seguro un aspecto muy delicado. ¿Creéis que es posible una buena coordinación global de las pandemias? ¿Sois
optimistas con la posible colaboración entre países, porque si un país hace muy bien las cosas, pero en un mundo globalizado hay otros países que no lo hacen tan bien, los riesgos siguen ahí. ¿Cómo de optimistas pensáis que se puede ser en este mundo globalizado respecto a una gobernanza global, acorde al problema? Simón. Para poder trabajar de forma global o reducir las zoonosis o las pandemias, hace falta evidentemente un esfuerzo mundial, pero también creo que tenemos que tener en cuenta que estamos en la Unión Europea. Tenemos la suerte de que somos una unión de países rico y de esta forma tenemos que tener una función de ejemplarizante, pienso yo. Lo hemos visto también en el One Planet Summit. 30% de las superficies, tanto marinas como terrestres del mundo, tienen que convertirse en santuarios naturales. Hay que reducir la deforestación, hay que reducir el comercio de especies salvajes, hay que impedir la introducción de soja de forma masiva para nuestra tenencia, para nuestra ganadería, las plantaciones descontroladas para la producción de aceite de palma. Todo esto son cosas que hay que regular a través de controlar nuestras cadenas de comercio y que hagamos una revisión de nuestros sistemas jurídicos. Creo que ahí la Unión Europea podría ser un precursor. ¿Y por qué no comenzamos ya con la Unión Europea? Seguro que tendremos un efecto señalizador, un efecto de llamada y de aglutinación para los demás países que luego nos puedan seguir. Muy bien, gracias, Simón. Serge. Bien, yo soy más bien un pesimista, pero un pesimista de combate. Es decir, que finalmente hay que desarrollar la ciencia. En ese sentido soy optimista en cuanto a la ciencia. Creo que sí hace falta. Hay que desglobalizar y en concreto desglobalizar la agricultura intensiva. Es decir, hay que volver a una producción mucho más localizada, mucho más territorializada, que de hecho permita un auténtico desarrollo de la agricultura en algunos países que finalmente dependen de esa liberalización del comercio. La agricultura industrial realmente es el principal origen de los gases de efecto invernadero y del impacto en la tierra. Así que nos damos cuenta de que antes los animales podían desplazarse libremente. Ya hablemos de gallinas o de otra ganadería. Sin embargo, en la ganadería industrial intensiva esto ha cambiado. Y por lo tanto esto exige también cambios en los consumidores. Habrá que aumentar, revegetalizar nuestra alimentación, sobre todo en países con una clase media en plena expansión y que empiezan a aumentar el consumo de proteína animal, y vemos que esas epidemias son locales y globales, es decir, que a la vez son cambios locales y una conectividad global, es decir, que tendremos que trabajar en ambos extremos. Muchas gracias. Quería haceros una pregunta muy concreta. Mientras ocurre la COVID-19, hemos estado sufriendo el cambio climático, que estaba antes, que está durante y que seguirá estando después. Entonces, me gustaría saber qué opináis sobre las interacciones entre la zoonosis y el cambio climático. Sabemos que, por ejemplo, algunos vectores de enfermedades zoonóticas se ven favorecidos por el cambio climático, pero ¿cómo de importante pensáis que es la interacción entre estos dos problemas, entre el cambio climático y las pandemias? Y si pensáis que es también posible encontrar soluciones o actuaciones que sirvan para resolver de alguna manera los dos problemas, que haciendo determinados tipos de actuaciones o proyectos podemos mitigar el cambio climático y podemos mitigar también las pandemias. Simón.
Creo que el cambio climático afecta sobre todo a aquellas zoonosis que requieren vectores. Y cuando pensamos en vectores, por ejemplo, en insectos, estos evidentemente están muy influenciados por el cambio climático. Por ejemplo, pensemos, si por ejemplo hablamos del caso de Alemania, tenemos, por ejemplo, el patógeno de la avispa del Nilo, y aquí tenemos un gran porcentaje ya en Alemania. Esto hace muy pocos años que es posible. Evidentemente, esto es parte de la globalización, sin duda, pero también porque aquí cada vez hace más calor y el invierno cada vez es menos frío. Quizá este año es una excepción, pero por lo general tenemos estos sectores que se están expandiendo. Lo mismo ocurre con las garrapatas, con los patógenos transmitidos por las garrapatas. Evidentemente, esta componente vectorial en las zoonosis es muy importante. Y tengo que decir que en el caso del COVID-19, sí, evidentemente es grave, pero todavía tenemos suerte, hemos tenido suerte, porque podría haber sido mucho peor. Tenemos una mortalidad, una frecuencia de mortalidad, una ratio de mortalidad bastante baja comparado con la que puede provocar otro tipo de enfermedades. De forma que ahora es el momento de aprender, asumir las lecciones aprendidas y hacer todo lo posible para evitar males mayores en el futuro. Por eso el cuidado de nuestro entorno es también protegernos de futuras pandemias. Serge, ¿algún comentario más? Sí, completaría sencillamente para las soluciones, porque Simón lo ha dicho todo. Las soluciones, son las soluciones propuestas para el clima, basadas en la naturaleza. Y ahí es donde tenemos que hacer una alianza con la adaptación de las ciudades al clima, es decir, trabajar en la naturaleza para el clima y también trabajar sobre la naturaleza para evitar los riesgos de pandemias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos acercamos un poco al final de este evento. Quería haceros una pregunta muy corta para llevarnos a casa un mensaje en lo posible algo positivo, porque tenemos hecho un diagnóstico de la situación que es bastante preocupante, el riesgo de pandemias es alto, ya vemos los impactos tan tremendos que puede tener un patógeno en la población humana. Quizá la motivación o el optimismo que necesitamos para salir de esta situación, ya Serge se ha confesado un poco pesimista, pero un pesimista combativo. Quizá para seguir en esa línea de combate ante una situación difícil pueda ser útil ilustrar algún ejemplo que queráis destacar, alguna gestión adecuada, algún proyecto que os haya resultado esperanzador, bien sea a una escala local o a una escala más global, pero poner un poco la luz en algún programa, proyecto o actuación que, en vuestra opinión, haya sido positiva y que puede ser un buen ejemplo. Vamos a dejar quizá que hable primero Serge. Serge. Ok, Serge, adelante. Sí, hay cosas que dan esperanza, son los trabajos, por ejemplo, que tienen que ver con las reservas de la biosfera de la UNESCO y otras ciudades que se han comprometido a nivel mundial sobre la resiliencia climática y que han tenido en cuenta esta resiliencia a nivel de la salud. Por lo tanto, hay una red de ciudades a nivel mundial y esta red de reservas de la biosfera de la UNESCO y otras redes también para la reforestación comunitaria a nivel internacional, que de golpe se han dado cuenta de que se puede trabajar en la resiliencia ecológica, la resiliencia social de la producción agrícola y finalmente trabajar en la resiliencia frente a los riesgos sanitarios para nosotros, para nuestros ecosistemas, los animales salvajes y los animales domésticos. Muy bien. Simón, ¿puedes pensar en algún ejemplo? Bueno, simplemente a efectos de completar lo ya dicho, se puede constatar que en la actualidad efectivamente ya existen iniciativas a nivel científico que son de acción en conjunto y además se realizan a nivel global.
De hecho, estuvimos hace poco participando juntos en la iniciativa Perisold. Y creo que se trata de un ejemplo muy bueno de cómo a nivel internacional, tanto científicos como también ONGs y organizaciones de alcance mundial pueden trabajar de forma conjunta para afrontar este tipo de problemas. Entonces, cuando se reúnen esos diferentes actores a escala mundial, es importante que se lleguen a poder concretar proyectos a nivel nacional y crear de esta forma posibilidades de que cada ámbito regional del mundo tenga la posibilidad de atacar estos problemas para que todo esto luego se pueda realmente poner en práctica. Hay que tener en cuenta que, por desgracia, el saber concreto en cada materia está muy fraccionado. Los problemas globales los hemos tratado ya muchas veces y creo que lo que hace falta más ahora es una transposición a la base en el nivel local, y es aquí creo que es donde tenemos que crear las posibilidades para que esto se pueda poner en práctica. Muy bien. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Serge. Simplemente como unas palabras finales de conclusiones. Se podrían hacer muchas porque habéis mostrado muchos resultados interesantes de un tema importante y emergente, urgente, como es el de las zoonosis y las enfermedades infecciosas. Quizá destacar la importancia creciente de la ecología, de las ciencias del medio ambiente, y que la salud de las personas depende mucho de esa salud de los ecosistemas. También me parece importante el énfasis que habéis puesto de los estudios locales, de los estudios regionales, de bajar al detalle de lo que ocurre y lo que se puede aprender en cada situación, en cada patógeno, en cada localidad, para luego poder tomar medidas globales con un buen conocimiento. Y finalmente creo que también ha quedado muy patente la importancia de un trabajo interdisciplinar, de la conexión entre disciplinas científicas y tecnológicas que tradicionalmente han ido en campos un poco separados, los médicos, los veterinarios, los biólogos, los ecólogos, pero también los sociólogos, antropólogos y otras disciplinas tienen que trabajar conjuntas. Serge habló de intersectorialidad, no solo interdisciplinaridad. Pues bien, me parece que es un buen concepto que se suma a la necesidad de lo que ya conocemos que es tan importante como es la cooperación internacional, y que en un evento como hoy, con 3 lenguajes, con 4 o 5 miradas complementarias, con 2 embajadas, pues representan esta idea de poner en común conocimiento ante un tema urgente e importante. Así que muchas gracias a todos y un saludo. Gracias también a la organización. Muchísimas gracias a todos.